Hola, ¿qué tal? En este video vamos a empezar a estudiar las series de potencias. Vamos a ver muchas de las aplicaciones de estas también y vamos a ver todos los temas que tienen que ver con su convergencia eh, y varias interpretaciones que se les pueden dar para resolver incluso otros problemas. Entonces, en primer lugar, una serie de potencia centrada en un punto x0 es una expresión de esta forma, donde fíjense que tenemos una serie que comienza desde cierto índice inicial, tenemos una sucesión de coeficientes y cada coeficiente va multiplicando por una potencia de la diferencia entre x menos x0. Entonces, para diferentes valores de x, esta serie podría tener diferente comportamiento. Y vamos a decir que el dominio de convergencia es el conjunto I de todos aquellos x para los cuales la serie es convergente. Ya, por supuesto, hay un valor de x que ya inmediatamente nos garantiza la convergencia, y es el x igual a x0. Porque si x es igual a x0, este término desaparece en todos los sumandos, salvo quizá en el que tenga, en el que tenga potencia 0, que esta diferencia desaparece y tenemos solo el término a sub 0. Pero en todos los demás casos, los sumandos son 0 y no aportan nada a la posible divergencia de la serie. Entonces siempre hay un elemento que está en el dominio de convergencia. Ahora, una serie de potencias que converge para un solo punto y en estas condiciones en que casi todos los sumandos son 0, pues tampoco es muy interesante. Pero vamos a ver que en muchos casos importantes el dominio de convergencia es algo bastante más grande, que podría incluso ser todos los números reales. Una cosa importante y que va a tener repercusiones en cosas que veremos más adelante, es que para cada x en este conjunto I, que es el dominio de convergencia, nosotros sabemos que esta expresión tiene sentido y nos da un número real. Entonces esto define una función que está definida en el conjunto I y que toma valores en R mediante esta fórmula que está acá. Entonces, de manera que una serie de potencias es en definitiva una función. Así que uno podría plantearse muchas preguntas sobre estas funciones y de hecho las vamos a responder. Vamos a ver si es que esta función es continua, si es diferenciable, si se puede calcular sus primitivas, etc. Entonces vamos a ver un ejemplo de una serie de potencia y su dominio de convergencia. Vamos a mirar la serie de potencia x a la n dividido por n. Aquí estamos empezando desde n igual a 1, en n igual a 0 esto no tendría sentido porque está el n en el denominador. Vamos a ver de hecho que el dominio de convergencia es un intervalo y que es el intervalo menos 1, 1, cerrado en el menos 1 y abierto en n. Entonces lo primero es, vamos a ver qué pasa cuando el valor absoluto de x es estrictamente más chico que 1. Bueno, como n es un número natural, tenemos que n es mayor o igual que 1, y de hecho, como está en el índice de la serie, por lo tanto, al ser n mayor o igual que 1, tenemos esta relación entre estos dos expresiones. Y entonces podemos comparar con esta serie, y esta serie para valor absoluto de x menor que 1, es una serie geométrica con razón pequeña y por lo tanto es convergente. Entonces, para todos los x que en valor absoluto estén menores que 1, tenemos comparación con la serie geométrica y por lo tanto convergencia. Para x igual a 1, entonces lo que tenemos es la serie armónica, 1 sobre x. Y esta serie sabemos que diverge. Una manera de verlo, hay muchas maneras de verlo, pero una manera de verlo es interpretarla como una serie P, con P igual a 1. Y sabemos que las series P convergen para P a partir de 1, sin incluir el 1. Si x igual a menos 1, entonces lo que tenemos es la serie armónica alternante. Y nosotros ya vimos que las series alternantes convergen cuando el término, la parte positiva o el valor absoluto del término independiente es decreciente y tiende a 0. En este caso, 1 sobre n es una función decreciente en n y efectivamente converge a 0, por lo tanto el criterio de Leibniz nos dice que esta serie es convergente.
Y finalmente, si el valor absoluto de x es mayor estrictamente que 1, entonces podemos aplicar el criterio del enésimo término y ver que este cociente no tiende a 0 y por lo tanto la serie no puede ser convergente. Así que tenemos este dominio de convergencia. Fíjense que en este caso es un intervalo, pero es un intervalo que no es simétrico porque contiene uno de sus extremos y el otro no. Y en el centro del intervalo está el x0 que aparece aquí en la definición de serie de potencias. Voy a volver ahí un momentito para que quede esto claro. La serie de potencias la escribimos como x con potencias de x menos x0 elevado a la n. Este x0 en el caso que acabamos de ver es el 0 y efectivamente este intervalo está centrado alrededor del 0 independiente de que no tenga uno de sus extremos. Esto es un caso que siempre va a ser así. Dos cosas van a ser siempre así, que es un intervalo y que está centrado en el centro del desarrollo de la serie de potencia. Entonces esto nos plantea, como les digo, varias preguntas. ¿Qué forma tiene el dominio de convergencia? Ya les adelanté que siempre va a ser un intervalo centrado en el punto x0. ¿Y qué propiedades tiene esa función S? Si es continua, diferenciable, integrable. Y si hay alguna relación, en el caso de que sea diferenciable, integrable, si hay alguna relación entre la serie de la función y las series que definen a la derivada o las primitivas de esta función. Y la otra pregunta importante es si es posible construir la serie a partir de la función y en realidad la función a partir de la serie, si podemos identificar una fórmula cerrada para la suma de la serie, de manera que nos diga cuánto vale la función para cada x sin tener que sumar una cantidad infinita de números. Entonces lo que vamos a hacer ahora, para empezar, es ver que efectivamente el dominio de convergencia es un intervalo y que está centrado en el punto x0. Entonces tenemos este teorema que nos dice que el dominio de convergencia es un intervalo que está centrado en x0, pero que podría eventualmente no ser simétrico en los extremos. Entonces la estrategia de la demostración de esto va a ser la siguiente. Vamos a probar que si tenemos un punto que está en el intervalo de convergencia, entonces todo el intervalo abierto centrado en el punto x0 que llega justo hasta ese x barra, porque este ρ lo definimos como la diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre x barra y x0, que es la distancia que separa esos dos puntos. Entonces todo ese intervalo abierto está contenido dentro del intervalo de convergencia. Entonces cada vez que uno tenga un punto dentro del intervalo de convergencia, automáticamente tiene todo este segmento. Y si tienes un punto por allá, entonces vas a tener todo el segmento también contenido en el intervalo de convergencia. Esto nos dice automáticamente que el dominio de convergencia no puede tener puntos que estén como separados del resto, porque automáticamente cuando un punto pertenece, entonces se conecta a todo el resto del conjunto y en particular al x0 por este intervalo centrado en el origen. Entonces, si nosotros probamos esta propiedad, ya tenemos que el dominio tiene que ser un intervalo y que tiene que estar centrado en x0. Entonces, visto aquí en este gráfico, tenemos el punto x0 aquí en el centro, tenemos un x barra que vamos a suponer que pertenece al dominio de convergencia y lo que vamos a comprobar es que todo el segmento gris que está aquí en esta parte también pertenece al intervalo de convergencia. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esto de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es que, bueno, vamos a recordar que este punto x barra, perdón, esto. Después me va a dar problema. Vamos a recordar que entonces en este punto x barra pertenece al dominio de convergencia. Y esto nos dice que la suma para n igual, bueno, lo voy a colocar n0 como coloqué al principio, de a sub n x menos x0, donde coloco una barra aquí a la n, esta serie es convergente. Cuando en x reemplazo por este x barra que aparece aquí.
Entonces, el criterio del enésimo término nos dice que el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n x barra menos x0 elevado a la n es igual a 0. Porque si no fuera 0, entonces la serie tendría que ser divergente. Y como el límite es 0, entonces existe un número real n. Déjame ponerme aquí un poquito más grande para que me vean mejor. Existe un número n tal que acota a esta expresión para todo n. Recuerden que toda sucesión convergente tiene que ser acotada. Entonces, existe un número m tal que el valor absoluto de a n x barra menos x0 elevado a la n es menor o igual que m para todo n, bueno, mayor o igual que n0, que es los n que nos interesan. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué pasa con el valor absoluto de a sub n x menos x0 a la n cuando tomamos un x que está entre x0 menos s rho, que copié ya, que es la distancia entre x barra y x0, es decir, voy a tomar x en el intervalo gris que aparece acá, hasta x0 más rho. Lo importante de esta relación es que el valor absoluto de x menos x0 es estrictamente más chico que el valor absoluto de x barra menos x0. Esto es lo que hay que retener y es lo que nos va a ser importante. Porque en esto que está acá yo voy a escribir esto como el valor absoluto de a n x barra menos x0 a la n multiplicado por el valor absoluto de x menos x0 a la n, dividido por x barra menos x0 a la n. Ya ven que este término que está acá está también en el denominador y bueno, se cancelan. Se cancelan y lo que obtengo es exactamente lo mismo que tenía acá. Pero lo que podemos ver aquí es que, bueno, esto que está acá, bueno, voy a empezar por esto. Esto es menor o igual que n. Así que lo podemos acotar de una vez por n, para todo n. Y esto que está aquí es, voy a llamarlo, vamos a llamarlo r, lo que está dentro, elevado a la n, donde r es igual a el valor absoluto de x menos x0 dividido por x barra menos x0. Y por lo que vimos aquí, esta cantidad es estrictamente más chica que 1, porque el x está dentro del intervalo gris. Entonces esto es estrictamente más pequeño que 1. Por lo tanto, el término general lo podemos acotar por encima por esta cantidad que está acá, que es r elevado a la n, con r menor que 1. Ahora, si yo miro entonces, si me enfoco en la convergencia, yo sé que esta serie, para n igual a n0 hasta infinito, de m por r a la n, converge, porque es geométrica, de razón, voy a ponerlo así, valor absoluto de la razón menor que 1. ¿Okay? Entonces, usando criterio de comparación, recuerden que voy a abreviar término a término. Como tenemos que esto es menor o igual que esto y mayor o igual que 0, entonces automáticamente tenemos que nuestra serie, la serie de a sub n x menos x0 a la n, converge. Y si tomamos, bueno, y entonces estamos listos porque ya probamos que la serie converge en todos los puntos que están en este intervalo gris. Fíjense que la convergencia, de hecho, es absoluta porque estoy mirando los valores absolutos. ¿Okay? Entonces, es incluso un poco más que la convergencia. Así que aquí, entonces, estamos listos con esto. Vamos a continuar con el estudio
del intervalo de convergencia. Y fíjense que en este intervalo de convergencia había un número importante, que es este radio que hay entre el punto que está en el centro y los extremos del intervalo de convergencia. ¿Bien? Entonces vamos a llamar radio de convergencia el máximo o el supremo de los R, para los cuales el supremo de las distancias del centro para todos los puntos que están en el dominio de convergencia. Eso, como vimos en el primer ejemplo, podría ser 0, en un caso que no nos interesa mucho, pero también de hecho podría ser infinito. Este supremo de todas las distancias al centro de todos los x que están en el dominio de convergencia podría ser infinito, y eso es lo que nos querría decir, es que la serie de potencias converge para todo x en los números reales. Entonces vamos a ver dos maneras de calcular el radio de convergencia que son bastante prácticas. La primera es, de cierta forma, usando el criterio de la raíz enésima. Si es que nosotros vemos que este límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n existe y vale L, entonces el radio de convergencia va a ser 1 sobre L. Entonces, si este límite vale 0, el radio de convergencia va a ser infinito. Si este L vale infinito, entonces el radio de convergencia va a reducirse a 0 y por lo tanto la serie de potencia va a converger solamente en el centro. ¿Sí? Eso, antes de mirar más formalmente por qué es la razón, recuerden que cuando yo aplico el criterio de la raíz enésima, lo que más me conviene es que este L sea lo más chico posible. Entonces, si es 0, es lo mejor que me puede pasar. Y eso me da entonces el radio de convergencia infinita, es decir, que la serie converge para todos los x. Entonces, como les digo, vamos a aplicar el criterio de la raíz enésima para demostrar este resultado. Vamos a aplicarle el criterio de la raíz enésima entonces al término general de la serie, incluida la parte que tiene la x y la relación con el centro. Entonces, cuando aplicamos la raíz enésima de esto, bueno, la raíz enésima de xn me queda solamente el valor absoluto de x menos x0, que no depende de n, así que lo puedo sacar. Y luego me queda la raíz enésima del valor absoluto de a sub n, que es exactamente lo que he definido como L. Entonces lo tengo acá. ¿Para qué nos dice el criterio de la raíz? Nos dice que la serie converge si esa cantidad, este límite, es menor que 1, y diverge si es mayor que 1. Entonces, ¿qué quiere decir que todo este límite sea menor que 1? Quiere decir que este producto de cosas es menor que 1, y si escribo que esto es menor que 1 y paso el L a dividir el lado derecho, entonces lo que me queda es que x menos x0 en valor absoluto es menor que 1 sobre L. Entonces, si esta distancia es menor que 1 sobre L, la serie converge. Si esta distancia es mayor que 1 sobre L, la serie diverge. Y si es exactamente igual, pues va a depender. Ahí tenemos que hacer el estudio separadamente. ¿Sí? Ustedes ya se imaginarán que si esto se puede hacer con el criterio de la raíz, también se puede hacer con el criterio de la razón, y efectivamente uno puede demostrar, y les dejo que lo hagan como ejercicio, que si este límite existe, entonces el radio de convergencia es justamente el inverso de este número, entendido como que el inverso de 0 es infinito y el inverso de infinito es 0. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Son muy fáciles de calcular, es simplemente calcular la raíz enésima o usar el criterio de la razón para la serie sin el x. ¿Okay? O pueden hacerlo como argumentamos en la demostración anterior. Esta serie tiene radio de convergencia infinito. Esta serie tiene radio de convergencia 0. De hecho, esta primera serie la vamos a estudiar bastante en el próximo video, porque vamos a ver muchas de sus propiedades. Y una cosa interesante es que si tenemos en los coeficientes tenemos funciones racionales, es decir, polinomio dividido por polinomio, entonces esta siempre va a tener radio de convergencia R. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene cosas como 1 sobre n, 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n cuadrado más 1, o cualquier polinomio sobre polinomio, entonces estas ya rápidamente uno puede saber que tienen radio de convergencia
1. Fue el caso en el primer ejemplo que vimos, que era x a la n dividido por n, que tenía justamente radio de convergencia 1, que es la distancia entre el 0 y el 1, que es el borde del dominio de convergencia. Entonces, en el próximo video vamos a estudiar un poco más en detalle la relación entre las funciones y las series. Vamos a ver qué pasa con operaciones como derivar o integrar y cómo se relacionan estas con las series de potencias y los coeficientes que aparecen multiplicando delante de las potencias de x menos x0. Nos vemos entonces en el próximo video. Chao.